¿Cuáles son esas verdades que abrazar? ¿Ok? Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Seguimos adelante, dice el verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 doctrinas fundamentales que vamos a estar viendo los miércoles. Comenzamos con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Virar, es decir, tú vas en una dirección equivocada que no honra a Dios, que perjudica tu vida, que destruye tu alma. Ok, el arrepentimiento es darte la vuelta e ir a la dirección correcta, que agrada a Dios y que por lo tanto trae bendición a tu vida y restauración. La fe en Dios, aprendimos que la fe bíblica no se trata de tener fe en la fe, amados, ¿verdad? Fe en la fe, o tener fe en algo positivo. No, es tener fe en Dios, en su palabra y en sus promesas. ¿Cuál es la fe bíblica? Bueno, la que comienza creyendo en Dios y luego actuando como fruto de tu fe. Una fe puesta en acción. Y esto es sorprendente, amados, porque todas estas doctrinas fundamentales es el fundamento donde tú y yo podemos edificar nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, nuestras familias, nuestra relación con nuestra esposa, hombres casados, mujeres casadas con sus esposos, su relación con sus hijos. Son doctrinas fundamentales. Ahora, un ejemplo de arrepentimiento de obras muertas, ¿cuál es, por ejemplo? Bueno, las obras muertas es todo intento religioso por cubrir el pecado, toda la careta religiosa, todo aquello que busca el hombre para hacerse sentir bien en su conciencia, que está haciendo las cosas bien, pero la verdad es que son obras muertas. Y un ejemplo es Adán y Eva. Cuando pecan, sienten vergüenza, inmediatamente dicen: yo me voy a hacer un outfit de hojas de higuera, moda otoño-invierno, y se hacen hojas de higuera y siguen sintiendo vergüenza y condenación delante de Dios. Entonces, no sirve esas hojas de higuera para cubrir su vergüenza. ¿Qué tiene que hacer Dios? Vestirlos con pieles de animales, anunciando en ello que vendría el Cordero de Dios para expiar el pecado del ser humano y poder tener una relación con el ser humano, Dios rescatando a su creación. Amén. Un ejemplo de fe bíblica, ¿cuál es? Ok, cuando decidimos creer en Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, va a haber frutos de arrepentimiento, va a haber obras a consecuencia de nuestra fe. Obviamente las obras nos salvan, no nos dan la entrada al cielo, porque es por gracia la salvación. Tú no tienes que hacer nada para recibirla, para ganártela. Es por fe a través de Cristo Jesús. Él te da la gracia, Él te rescata. Jesús dijo palabras muy claras, dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Entonces debemos de tener esta convicción, no solamente este pensamiento. Si yo estoy escuchando el evangelio constantemente, o en un momento yo escucho el evangelio en mi vida, es una gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él está buscando en nuestras almas. Yo veo un Dios en la Biblia, amados, que no se rinde, que nunca se ha rendido con el ser humano. Él no se rinde contigo. Dile al que está enseguida de ti: Él no se rinde contigo. Él busca tu alma, Él pelea por ti. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a un Dios enamorado de su creación, amante del ser humano, y el ser humano aún dándole la espalda, ignorándolo. Cristo vino al mundo, amados, para mostrarnos el gran amor de Dios por nosotros. Yo creo que cuando tú conoces en plenitud el amor de Dios, no vas a tener ningún argumento que te aleje de su gracia y de su perdón.
Porque cuando tú comprendes el amor incondicional de Dios, que aún siendo pecador, Él fue a la cruz por ti. Él no dijo, voy a esperar que cambie la humanidad. No, voy a la cruz para salvarlos de sus pecados. Y fíjate, conociendo los pecados futuros, porque tú y yo hace 2000 años no existíamos en esta tierra, pero sí existíamos en el corazón de Dios. Y hace más de 2000 años el Señor Jesucristo estuvo en la cruz pagando nuestra deuda con Dios. ¿No se te hace glorioso esto? El amor de Dios derramado en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor, por favor, y dile gracias, Dios, por amarme. También vimos la doctrina del bautismo en agua. Y el bautismo en agua significa ese acto en obediencia a Dios que exterioriza lo que interiormente ha pasado. Cuando somos sumergidos en el agua, nos estamos identificando con Cristo en su muerte. Estamos muriendo a nuestro pasado, estamos muriendo al viejo hombre. Estamos reconociendo que en la cruz del Calvario tú y yo podemos depositar nuestros pecados, morir a nuestra carne, morir a lo que desagrada a Dios. Y cuando somos sacados del agua, obviamente no dura mucho la inmersión. Se van a asustar los que no se han bautizado. ¿Cuánto me va a dejar el pastor allá adentro? Pero ese acto físico es un sacramento que Jesús dejó establecido para la iglesia. Simboliza tanto, amados, porque cuando somos sacados del agua, nos estamos identificando con Cristo en su resurrección y en la nueva vida que Él tiene para nosotros. Entonces, en Cristo yo muero a mi yo, a mi viejo hombre, a mi naturaleza caída, y en Cristo Jesús también renazco, resucito una nueva vida. Y es ahí donde el nuevo nacimiento se ha dado, y el bautismo es un acto de obediencia para testificar tu fe delante de tus familiares, de tus amigos, delante de la iglesia, que has decidido morir a tu viejo hombre para vivir en Cristo Jesús. Amén. Esto es algo glorioso y maravilloso. Pues hoy vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. Existen 6 versículos en el Nuevo Testamento donde la frase bautismo en el Espíritu Santo se encuentra. Y en cada uno de estos versículos el bautismo en agua también se menciona. Mira lo que dice Mateo 3:11. Puedes anotar Mateo 3:11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Dice: pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. También dice Marcos capítulo 1 verso 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, ¿quién? Cristo, os bautizará con Espíritu Santo. Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Otra vez Juan el Bautista hablando. San Juan capítulo 1 verso 33 también dice: y yo no le conocía, porque el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que os bautiza con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11 verso 16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, amados, todo el libro de Hechos, después de la ascensión de Cristo al Padre, vemos el poder de Dios derramado sobre los creyentes en Cristo de una manera tan poderosa que la Biblia lo describe como el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, se concluye que la palabra bautismo tiene el mismo significado en los dos contextos. En el primero, el agua es el elemento en el cual la persona es sumergida,
Y en el segundo, el Espíritu Santo es el elemento en el cual la persona es sumergida, y Jesucristo, amados, es el bautizador, es quien te bautiza. Ningún pastor, ningún ministro puede bautizar en el Espíritu Santo. Es el mismo Señor Jesucristo que bautiza en el Espíritu Santo. Ahora, prácticamente yo te voy a dar un ejemplo. La experiencia de salvación, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, es como si tú fueras en el desierto y de repente alguien llegara con un agua fresca, bien rica, y te refrescaras, la tomaras, saciaras tu sed, y no solamente sacias tu sed, te mojas así del calorón que hace, y de repente eres rehidratado, vuelves a cobrar ánimo para continuar, tienes esperanza que el desierto va a acabar. La experiencia de salvación, amados, dándote un ejemplo, es algo tan glorioso que entiendes que aunque en este mundo tengas un desierto y tengas dificultades y tengas adversidades, cuentas con la esperanza de vida eterna. Alguien refrescó tu corazón, alguien cambió tu corazón, y estás en el mismo mundo. Ser cristiano es ser una persona normal. Jamás vas a levitar, jamás vas a andar sobre las nubes. No es una vida de color de rosas. Tienes problemas, te enfermas, se acaban los trabajos, tienes luchas, te peleas con la esposa, te peleas con los hijos, tienes broncas. Pero a pesar de caminar en el desierto, puedes estar refrescado, porque ahora Cristo está en tu alma y tienes la esperanza de vida eterna. Y tienes esa gloriosa certeza que el Señor un día vendrá por ti, que la muerte fue vencida, y el día que tú partas de este mundo, la muerte no te recoge, viene Cristo por ti. Eres parte del pueblo de Dios, lleno de promesas, lleno de bendiciones. Es una experiencia gloriosa. Pero escucha con atención, amados. Dios, en su peregrinaje que tuvo el pueblo de Egipto, de Israel, salido de Egipto, no los dejó solamente así en el desierto. Vayan y tomen la tierra prometida. ¿Sabes qué hacía? Lean el libro de Éxodo. Tiene mucho simbolismo con el Evangelio y con el Espíritu Santo. En el día, amados, ponía una nube sobre ellos para que el calor no los matara. Y en la noche, cuando en el desierto hace frío, se levantaba una columna de fuego para que el frío no los congelara. Hacía llover maná del cielo. Cada mañana, temprano, todo israelita podía recoger esas hojuelas, esa era como un cereal, y preparar pan y comer y tener alimento ellos y su familia. Escuchen con atención. El bautismo en el Espíritu Santo es esa gracia sobrenatural y ese poder de Dios que te hace sobrellevar y que te lleva a un punto de tu relación con Dios donde entiendes todos los propósitos y promesas que tienes en Dios de una manera que no solamente es conocimiento, sino es una certeza, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el bautismo en el Espíritu Santo fue ilustrado en el Antiguo Testamento como esa agua que salió de la peña. En medio del desierto, Moisés ora y sale agua de una peña, refresca a los israelitas, al pueblo judío. Es esa nube cubriendo el sol, y es esa columna de fuego. Y el bautismo en el Espíritu Santo, amados, fue prometido para todo creyente en Cristo Jesús. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, dice Hechos capítulo 1 verso 4 al 5, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les dijo: esperen al Espíritu Santo.
Ya tenían la instrucción de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, pero antes de irse con el Padre, Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Esperen ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque ser bautizados en el Espíritu Santo, amados, ya dijimos, la salvación es como un vaso refrescante de agua en el desierto, pero el bautismo en el Espíritu Santo es como si tú te sumergieras en un océano y refrescaras todo tu ser. Es algo tan glorioso y tan poderoso que los primeros discípulos de Cristo no pudieron extender el mensaje del evangelio antes de ser llenos del Espíritu Santo. Pedro negó a Jesús. Los discípulos huyeron. Solo Juan se queda cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Cómo es posible? Pero después de esta llenura del Espíritu Santo en el libro de Hechos, se convierten en hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por el mensaje de las buenas noticias del evangelio. Estuvieron dispuestos a extender este glorioso mensaje hasta Europa, hasta Asia. Esos 12 hombres. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu Santo marca la diferencia en una iglesia, en un creyente, y es algo sobrenatural. Y no vamos a encajonar a Dios. Y no vamos a decir: Dios, es que yo no creo que tú puedas hacer esto. No podemos hacerlo. Muchos han caído en excesos y la iglesia cristiana en ocasiones ha dado mal testimonio en cuanto a estos temas sobrenaturales, amados. Pero siempre les he dicho: por el mal uso de unos no vamos a caer en el desuso de la doctrina del Espíritu Santo. Por el mal uso de la doctrina fundamental no vamos a caer en el mal uso y en el vacunarnos en contra de lo sobrenatural de Dios. Vamos al libro de Hechos, acompáñame. Hechos capítulo 2, verso 2. El libro de Hechos después de Juan. Dice: de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Hubo señales sobrenaturales que acompañaron el derramamiento del Espíritu Santo. Y luego el verso 3 dice: luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba capacidad. ¿Qué más pasó por este derramamiento? Dice el verso 5: en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Esto es impresionante, amados, porque el derramamiento del Espíritu Santo comenzó a fluir de tal manera que aquel grupo de 120 personas en el aposento alto comenzaron a hablar en otros idiomas. Había persas, había griegos escuchándolos abajo y empezaron a escuchar. Ellos están hablando alabanzas a Dios. Es mi idioma. Estaban sorprendidos. Había muchos viajeros que iban a Jerusalén a las fiestas. Era la fiesta de Pentecostés, las fiestas de las primicias. Estaban muchos viajeros. Fue ahí donde el apóstol Pedro se avienta su primer predicación. Había miles de gentes. Ese día se convierten miles a través de la predicación de Pedro. Pero escucha con atención: lo que hace el bautismo en el Espíritu Santo es darnos valor para testificar a nuestra familia primeramente, a nuestra ciudad, que Cristo es la solución que están buscando.
Mira lo que dijo el Señor en San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Con poder, cuando Cristo fue glorificado. ¿Quién es el que ahorita convence de pecado? ¿Quién es el que ahorita convence tu vida de buscar a Dios, de buscar la verdad? Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú recibes ese bautismo y ser sumergido en él, las cosas, amados, comienzan a suceder. Un cambio en tu interior es real. Y no solamente en tu interior, sino en tu exterior también. El bautismo en el Espíritu Santo es la puerta para lo sobrenatural de Dios. Y si el Evangelio es removido de esto, amados, pierde su vida, porque lo sobrenatural no paró con los apóstoles, sino cuando la iglesia, sus miembros, dejaron de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Gálatas 5:6 dice de los frutos del Espíritu Santo, y estos son frutos de salvación. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, los frutos del Espíritu Santo deben de crecer. Ponga versículo 22, perdón, y 23. Los frutos del Espíritu Santo deben de crecer en la vida de cada creyente. Y a esto le llamamos la obra de la santificación en el creyente. Pero, amados, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, no solamente tu vida comienza a dar fruto, sino también comienzas a operar bajo el poder de Dios. ¿Y cómo es esto de operar en el poder de Dios? Mira, acompáñame a la carta de Efesios. Y me llama mucho la atención que antes de darnos instrucción de la vida cristiana en esta carta, porque a partir del capítulo 5, verso 21, nos habla, por ejemplo, de las relaciones guiadas por el Espíritu Santo en el matrimonio. Nos habla que el hombre debe de respetar a su esposa. Mira lo que dice, verso 22: para las esposas eso significa: sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y luego le dice a los maridos: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, con un amor sacrificial. Y son principios gloriosos, todo matrimonio los quisiera tener en su vida. Pero no queda ahí. Se va también a los hijos en el capítulo 6. Dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Tú escuchas esos consejos y dices: yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero que les vaya bien y tengan una vida larga en la tierra. Tú escuchas de la instrucción a los maridos y dices: yo quiero ese marido que me ame sacrificialmente como esposa, dicen las mujeres, y viceversa. Pero no queda ahí. Se va a los trabajadores y a los patrones. Mira lo que dice: obedezcan a sus amos terrenales. Obviamente se usan términos porque en ese tiempo desgraciadamente había esclavitud. Pero mira, puesto en este tiempo, mira lo que dice:
Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Y luego mira lo que dice: y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Entonces, tú ves todas estas relaciones guiadas por el Espíritu y dices: yo quiero esta vida. Porque el trabajador que trabaja sin que el patrón lo esté viendo va a prosperar y va a ser exitoso en su trabajo. El patrón que es considerado con sus empleados, que los trata como a iguales a él, va a ser generoso y por lo tanto esa empresa, ese negocio va a prosperar. Pero escucha con atención, todos estos principios son maravillosos, pero no podemos hacerlos sin el Espíritu Santo. Todavía recuerdo, en una ocasión nos buscaron a mi esposa y a mí, un matrimonio, y nos dicen: nos gustaría tener todos los principios que ustedes como cristianos tienen. Díganos cuál es la clave, qué podemos hacer. Pero no queremos nada con Dios. Es más, no creemos en Dios. Queremos los principios. Nos gusta esa idea que la mujer respete a su marido y que el hombre ame a su mujer con amor sacrificial, que los hijos honren a sus padres, se sometan a ellos. Incluso también aquí en el capítulo 6 a los padres, mira lo que les dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los traten, más bien críenlos con la disciplina, instrucción que proviene del Señor. Entonces a todos nos da consejo la palabra y a todos nos da la estrategia para hacerlo. Este matrimonio quería eso. Pero yo te tengo noticias, iglesia. Antes de todo esto, mira lo que dice Efesios capítulo 5 verso 17: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Antes de la instrucción a los maridos, a las esposas, a los hijos, a los padres, a los empleados, a los patrones, antes de todo eso, llénense del Espíritu Santo. Ahora, esta carta a los Efesios, el Espíritu Santo la escribe a través de Pablo, el apóstol. La cultura de la iglesia de Éfeso, amados, estaba muy influenciada por lo que sucedía en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso tenía como costumbre la adoración a la diosa de la fertilidad, a la diosa Diana de los Efesios. Y parte de los rituales era el emborracharse, el embriagarse. Lo que Dios está diciendo es que el evangelio en nuestras vidas no solamente cambia nuestro corazón, sino cambia la cultura de nuestra vida. La cultura de la iglesia, amados, es la cultura del reino de Dios. La cultura de la iglesia de Cristo, de la iglesia Renueva, no es la cultura de Chihuahua, es la cultura del reino de Dios. Debemos entender, amados, que en Cristo Jesús no solamente cambia nuestros hábitos como una superación personal, no, cambia lo más profundo de nuestro corazón. Debemos entender que tener una relación con Dios a través de la fe en Cristo es más que seguir un dogma, es como seguir es más que seguir un conocimiento, no, es una experiencia con el Espíritu Santo, con Dios. Ahora, muchos dicen que el Espíritu Santo es inferior al Padre y al Hijo, porque la Biblia lo menciona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero jamás. El Espíritu Santo es Dios, es Dios. Pero se menciona al último porque es en orden de revelación a como se ha mostrado a través del tiempo. Dios creador como Padre se mostró al principio. En el principio todo estaba desordenado y Dios hizo la luz. El Padre se mostró y luego se muestra al Hijo.
en los evangelios, a través del nacimiento sobrenatural concebido por el Espíritu Santo, a través de una adolescente de 16, 17 años, temerosa de Dios. Y después se muestra el Espíritu Santo en el libro de Hechos, amados. Es el Espíritu Santo quien necesitamos para la vida cristiana. No se emborrachen con vino, dice. Ya no den esa libertad a su carne, es lo que está diciendo. Llénense del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, amados, el que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Y todos se preguntarán, bueno, ¿cómo recibo? ¿Cómo soy bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo tener esa experiencia sobrenatural? Lo dice en el verso 19 de Efesios 5: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos llenamos? A través de una búsqueda por Dios, a través de la adoración, a través de la coinonía, a través de ser agradecidos con Cristo por su obra en la cruz. El Espíritu Santo te llena. El Espíritu Santo te llena. Y yo no sé cuántos de ustedes han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero yo creo que si no lo has recibido es porque no te has dispuesto a recibirlo. Porque Dios quiere bautizarte en el Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es el que bautiza. ¿Y cómo es que todas estas doctrinas fundamentales traen beneficio a nuestras vidas, a nuestras familias? ¿Cómo es? ¿Cómo es de que a través de este estudio de las doctrinas principales que Jesucristo y los apóstoles enseñaron, vamos a ser diferentes, vamos a ser mejores humanos, vamos a tener matrimonios estables, sólidos, nuestros hijos van a salir vencedores? ¿Cómo es? A través de pasar el conocimiento de aquí a acá. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, vas a ser el mejor marido que tu esposa pueda tener. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo se sacrifica por sus hijos y su esposa. Muchos le tienen miedo a las exigencias de Cristo en cuanto al discipulado. Jesús fue muy radical y los religiosos así como que trae este. Y Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no toma su cruz y se niega a sí mismo. Nadie puede venir a mí si no aborrece a padre y a madre, a hermanos, a hermanas. Y todos se quedaron así como que, ¿qué? Tienes que tomar tu cruz y negarte a ti mismo, si no, no puedes ser mi discípulo. Y lo que Jesús estaba diciendo: cualquier hombre que pone a Dios primero en su corazón, aborrece a padre y a madre, a hermanos, a hermanas, a esposa, a hijos. Así dice el Evangelio. ¿Sabes qué significa eso? No es un menosprecio a su familia. Significa que el corazón de ese hombre, cuando tiene la prioridad de dárselo a Dios, va a amar a su esposa de una manera tan especial como Cristo amó a la iglesia. El amar a Cristo guarda los demás afectos en nuestra vida. Si tú, por sobre todas las cosas, tienes a Cristo, vas a ser un padre que ames a tus hijos con todas tus fuerzas, pero con Cristo como prioridad. No les vas a permitir que se pierdan. Lucharás hasta el fin por ellos. Y tal vez te van a decir: pero ¿qué traes, papá? ¿Qué traes, mamá? ¿Por qué tanto? Es que amo tanto a Cristo y te amo tanto a ti, que voy a pelear hasta el último respiro que me queda por ti, hijo, por ti, hija. Amados, el ser llenos del Espíritu Santo se oye muy sobrenatural, es sobrenatural, pero repercute en la vida diaria.
Si tu mujer eres llena del Espíritu Santo, serás la mejor esposa para tu hombre. Oh, jóvenes, si son llenos del Espíritu Santo, ustedes, todo lo que hagan les va a salir bien. Van a estudiar sus carreras, les va a salir bien. Van a abrir negocios propios, les va a salir bien. Van a trabajar, les va a salir bien. Porque el que honra a padre y madre le irá bien y tendrá larga vida en esta tierra. ¿Por qué la vida de los jóvenes se acorta muchas veces? Por la falta de honra a los padres. No vas ahí y no vas allá. Y viene la rebeldía y los jóvenes agarran ese carro y se van. Y son muchas historias de accidentes automovilísticos que han cobrado la vida de tantos jóvenes. Entonces, ¿qué hace la diferencia estas doctrinas en nuestra vida? Mucho, amado, porque llenos del Espíritu Santo tendremos jóvenes que digan: primero es Cristo antes del mundo, y mis padres merecen mi honra y mi respeto. Gracias, papá, gracias, mamá. Se rompen los patrones generacionales, porque dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre. No está diciendo honralos si se portaron bien contigo, si nunca te abandonaron, si nunca te quedaron mal. Dice: hónralos. Y cuando alguien honra y cuando alguien da bien por el mal que recibió, amado, se corta la maldición generacional. Entonces realmente estas doctrinas fundamentales cambian nuestra vida, porque alguien lleno del Espíritu Santo puede honrar a alguien que no se lo merece. Y cuando logramos perdonar, somos sanados. Y si no perdonamos, cometemos las mismas cosas que nos lastimaron de otros por no perdonar. ¿Alguien le puede decir al Señor: bautízame en el Espíritu Santo? ¿Alguien le puede decir al Señor: bautízame en el Espíritu Santo? Ponte de pie y pídelo al Señor. Yo no te puedo bautizar en el Espíritu Santo, iglesia, pero Cristo sí. ¿Alguien le puede decir al Espíritu Santo: Señor, bautízame, bautízame? Vamos, cierra tus ojos, no te distraigas. Es un momento entre tú y Dios. Dile: Dios, bautízame, bautízame, lléname de ti, Espíritu Santo. Cantando himnos espirituales y dando gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Lléname, dile al Señor: bautízame en el Espíritu Santo, Señor, y fuego. Bautízame, mi Dios, lléname de ti, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y recíbelo por fe. Recíbelo por fe. Recíbelo. Dile: Dios, yo necesito el valor para testificarte allá afuera. Yo necesito el poder para vencer la tentación. Y yo te necesito, Dios, para hacer todo esto, todos estos principios tan maravillosos para llevar una vida plena, Señor. En el nombre de Jesús, lléname, Espíritu Santo, lléname de ti. Bautízame con Espíritu Santo y fuego. Bautízame, Dios. Precioso Señor, lléname de ti. Vamos, iglesia, pídeselo. No me veas a mí, cierras tus ojos para que no te distraigas. Muchas veces piensan que tiene algo de sobrenatural o de espiritual cerrar los ojos. No, nomás les decimos para que no se distraigan. Cierre sus ojos, métase con Dios. Métase con Dios, dígale: mi Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, sin caretas, con mucha necesidad, porque como padres, como esposos, como esposas, como madres, como hijos, como padres, Señor, te necesitamos, Dios. Aún como empleados o como patrones, te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo, en nuestra vida diaria. Espíritu de Dios, sin ti no podemos. Si tú has venido cansado, dice el Señor: vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. En el nombre de Jesús. En el
el nombre de Jesús. Y recibiréis poder, dice la palabra, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.